clase de hoy dedicada a Sistema Integrado de Gestión, ERP, y la clase siguiente a Ciclo de Vida de Sistemas de Información. De repente nos puede quedar una pequeña colita y la recuperamos en la clase que viene, y según el avance que tengamos, de repente dividimos esta clase en dos y tenemos una tercera clase, ¿sí? La idea es introducirles hoy en el tema de sistemas integrados de gestión, en recursos empresariales planificados. Este tema está asociado a la práctica 12 y vamos a dar algunas indicaciones de la práctica 12 que arranca el sábado a las 8 de la mañana, así que a partir de las 8 de la mañana del sábado van a tener ustedes disponible el enunciado. ¿Cuántos de ustedes ya entraron a ver cómo está estructurada la práctica? ¿Uno? ¿Dos? No sean tímidos. Bueno, la práctica ya hace unos cuantos días que está armada, y es bueno que la vayan viendo. Hay una primera parte de foros para la parte de fusión o unión de grupos, ¿sí? O sea, lo que proponemos es que los grupos que quedaron con uno o dos miembros se junten entre sí, y se pueden unir hasta 4 grupos de un integrante cada uno, porque es bueno que la práctica esta, como todas las prácticas, las hayan hecho o las hagan en equipo, ¿sí? Y después está en la parte del enunciado, que la van a tener visible a partir del sábado. No tiene por qué entrar a las 8 de la mañana, va a estar disponible a partir de esa hora, ¿sí? Pueden entrar a 8:15, 8:30, ¿sí? Y después hay un conjunto, como en las prácticas anteriores, de foros agrupados por temas para que en caso de que tengan dudas la planteen en el foro adecuado. Aclaro por las dudas, son ustedes muy pocos, hay 1000 compañeros más. Nosotros vamos a responder solamente los foros en los cuales las entradas y los contenidos están hechos de acuerdo a las pautas establecidas en cada foro. ¿De acuerdo? Si plantean el foro equivocado no van a tener respuesta, si no lo formulan con las indicaciones que indicamos tampoco. Bien. La fuente de la presentación de hoy son los dos textos que ustedes ya tienen desde hace algún tiempo disponibles en la unidad temática 6, que son los sistemas integrados de gestión en las organizaciones y sistema integrado OpenRP, que explica la instalación del programa y los módulos de contabilidad, finanzas, compras y ventas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes ya hojearon este material? ¿Cuántos de ustedes hojearon este material? Uno por ahí, algunos por acá. Bueno, estamos terminando el curso. Estamos terminando el curso. El material que elaboramos tiene del orden de 30 páginas. Hemos hecho el esfuerzo de presentar en el mínimo de páginas posibles lo que consideramos importante que ustedes conozcan, y es importante que lo estudien, ¿sí? Es decir, es muy poco probable que aprueben la materia si no estudian el material. ¿Queda claro? Y cuanto antes lean el material, si tienen dudas, tienen la oportunidad de que las aclaremos. Si no miran el material, no. ¿Claro? ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a la necesidad de estudiar el material? ¿Sí o no? ¿Y qué significa estudiar el material? ¿Qué significa estudiar los textos que les presentamos en el curso? Pregunto, responda.
significa estudiar el material. Tenerlo lo tiene. Está en EVA, lo pueden abrir cuando quieran. ¿Y qué va a hacer? Empezar a leer. ¿Qué más? ¿Qué es estudiar un texto de facultad? Entenderlo. Bien. ¿Quién dijo entenderlo? ¿Tú? ¿Y qué quiere decir entenderlo? ¿A qué le vienen las clases teóricas y comprende y tiene relación con las clases teóricas y aunque lo va a entender? No sé, no lo estoy expresando bien. No sé, si yo leo un texto, si vengo a clase y leo un texto y lo entiendo y relaciono con lo que dijo el profesor, considero que entendí el tema. Por lo tanto, estoy estudiando. Si me preguntas algo y te voy a saber contestar. No sé, yo estoy de eso. ¿Alguien más? Nosotros acá lo que vamos a hacer es una síntesis, un rápido recorrido y vamos a hacer énfasis en algunas partes de los textos, con lo cual, digamos, viene bien, hubiera sido ideal que ustedes hubieran ojeado, aunque sea haber pasado y saber de qué trata el texto, y acá hacen un repaso y después, como dice la compañera, vuelven a mirar el material y entonces consolidan los conocimientos. Bueno, como eso no es lo que ocurre, sigo con la pregunta de qué es para ustedes entender un texto. ¿Estamos de acuerdo en que lo tienen que leer? Tienen que tenerlo disponible, ya lo tienen disponible, tienen que leerlo. ¿Y qué significa, además de leerlo, entender el texto? Creo que, digamos, aunque esto tendríamos que haberlo visto en la clase 0, más vale perder un minuto en ver qué quiere decir entender un texto. Tú. Para mí lo que es entender. ¿Cómo? Para mí entender es leerlo y sacar las cosas que, o sea, que parecen más difíciles y esas volverlas a leer dejando lo que ya entendiste o por lo menos piensas que es más fácil para ti, y si después de leerlo muchas veces no te quedó claro, venir con las dudas. ¿Qué quiere decir quedar claro? O sea, lo que dice la compañera, estamos de acuerdo, me parece, en que es leer un texto y entenderlo es aquellas partes que no se comprenden, volverlas a ver tantas veces como sean necesarias hasta que quede comprendido, ¿correcto? ¿Alguna otra idea de qué es entender un texto? No opina tampoco. Entender un texto es comprender qué es lo que está diciendo el autor y verificar de alguna manera si eso que dice el autor coincide o no con lo que ustedes piensan o les parece que puede ser, y plantearse preguntas respecto a ese texto y ver que las tengan respondidas. Y estudiar un texto, entenderlo, es natural que se generen dudas. Entendemos un texto cuando nos empezamos a cuestionar cosas, tenemos dudas, y esas dudas tenemos que tratar de evacuarlas. Cuando ustedes leen un texto y les quedó clarito, como tú usaste la palabra claro, ¿verdad? Si te queda clarito, les puedo asegurar que no lo entendieron. Entienden cuando se les generan dudas, y esas dudas las analizan, tratan de esclarecerlas, de entenderlas. ¿Está claro eso o no? Si lo leíste y pensás que lo entendiste y no te quedó ninguna duda, quiere decir que no entendiste nada. No hay nada absoluto. Es muy probable que si tú lo leíste, si pensás que lo entendiste todo, algo está fallando. Le di una pregunta.
En general, incluso a nosotros, cuando redactamos un texto o cuando revisamos un texto, ¿sí? Caso, por ejemplo, de estos dos textos que estamos refiriéndonos ahora, la introducción a sistemas integrados de gestión en las organizaciones y a la instalación de OpenRP, ¿sí? A pesar de que lo tenemos publicado, tenemos una lista extensa de dudas, de cuestionamientos a nosotros mismos sobre el texto. Y si a mí me preguntan si estos textos, ¿cómo los escribiría yo? Los escribiríamos distintos. O nos podemos hasta cuestionar si de repente presentada la información de otra manera quedaría más legible. ¿Sí? Y entender un texto es relacionar todas las partes que refiere el texto, y si todas las partes tienen coherencia entre sí. Y tengamos claro que todo lo que estamos manejando no es ciencia exacta, ¿sí? Entonces hay muchos aspectos que son cuestionables. Nadie de nosotros tiene en la aplicación de informática en las organizaciones la verdad absoluta. Tenemos más o menos experiencia y podemos tener recomendaciones más o menos apropiadas a cada contexto. Así que el que haya dudas es bueno. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuánto vamos a aprender de las prácticas que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces es importante que ustedes hagan un análisis crítico. Creo que les conté en la primera clase una charla que dio el señor rector, ¿la recuerdan? Y él hablaba de la lectura científica. La lectura científica, a diferencia de la lectura que puede hacerse cuando uno lee una novela o lee algún artículo cualquiera, la lectura científica es la lectura crítica. Es la lectura yendo para adelante y para atrás y tratando de comprender qué es lo que se está diciendo párrafo a párrafo. Y de todo el material que nosotros les presentamos, es necesario que hagan una lectura científica, una lectura crítica, que entiendan lo que está expresado. Y si les surgen dudas, es buena señal. Bien, disculpen esta interrupción, pero es importante. La primera cosa que vale la pena aclarar es que en el mundo de hoy vivimos de siglas en siglas. Entonces, van a encontrar por ahí que SIG puede significar muchas cosas. En el contexto de empresas y organizaciones, puede ser un sistema integrado de gestión, que es la definición que nosotros vamos a adoptar, un sistema de información gerencial, que no es lo mismo, pero usa la misma sigla, soluciones informáticas globales, que no es lo mismo, parecido, y un área totalmente distinta, que hoy en día tiene mucha difusión en las organizaciones, es el sistema de información geográfico, todo lo que tiene que ver con la utilización de GPS y de relacionar los hechos a lugares físicos. ¿Sí? Y ERP puede significar Enterprise Resource Planning, planificación de recursos empresariales, la traducción está abajo, planificación de los recursos empresariales, y también sistema integrado de gestión. ¿Sí? Entonces vale la pena, y esto es parte de entender lo que estamos diciendo, o pretender entender lo que estamos diciendo, es en algunas expresiones que parecen obvias, cuando hablamos de sistema integrado de gestión, supongo que la definición de sistema la tienen clara, ¿sí? ¿Alguien me puede decir que es un sistema? A esta altura deberían saberlo. Bueno, parte de la lectura científica es
ir para adelante y para atrás, no solamente en un texto, sino en todos los textos del conjunto de textos que tienen que ver con lo que están analizando. En este caso, la unidad curricular, procesos y sistemas de información. Entonces, como nosotros vamos a concentrar, porque si no, ya son casi las 10, nos vamos a concentrar en SIG-RP, vayamos a qué quiere decir integrado, qué entendemos por un sistema integrado. El diccionario nos dice que es el dicho de las partes, constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban, hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Entonces se nos complica un poco la definición, porque los sistemas de información, cualquiera sea él, no es una cuestión aislada, no son independientes. Siempre están relacionados o sirven a un propósito. Y todo sistema de información, a su vez, está formado por subsistemas de información. Por lo tanto, hay integración. Entonces, nosotros en este contexto hablamos de integrado cuando están vinculados distintos sistemas informáticos que atienden distintas áreas de la organización. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sistema integrado de gestión, estamos hablando de un sistema que vincula ventas, contabilidad, recursos humanos, stock, etc. ¿Sí? Eso es para nosotros un sistema integrado. Bueno, ¿qué es una base de datos? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo pregunté qué era software? Algo tan elemental y desafortunadamente no tuve o no hubo una respuesta convincente. ¿Qué es una base de datos? Ya lo vieron, ¿verdad? ¿Sí o no? Supuestamente lo vieron. ¿Qué es una base de datos? ¿Cómo? Y por lo menos lean, ¿no? Alguien me puede decir, base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí y que tiene un significado implícito. Entonces lo voy a felicitar. ¿Alguna duda respecto a la definición de lo que es una base de datos? Sí, la parte que dice que tiene un significado implícito, que no la logre integrar con el resto de la definición. Muy bien. Si yo tengo un conjunto de datos relacionados que no tienen un significado implícito, que no sirven para algo concreto, si yo tengo un conjunto de números de teléfono por un lado y nombres por otro, y digamos ese conjunto de nombres y teléfonos a mí no me sirve para nada porque no son mis contactos, no son gente a la cual yo quiero poder ubicar, no tiene sentido. Para mí eso no es una base de datos. ¿Me explico? Entonces, una base de datos puede ser la agenda que tienen ustedes en el celular. ¿Puede ser? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, sí. Una base de datos puede ser una planilla con los días y horas de clase. Sí. Es un conjunto de datos relacionados que tiene un significado implícito. Es cuando yo tengo las clases. ¿Sí? Y una base de datos con la contabilidad de la empresa también es una base de datos. No, es una base de datos. ¿Sí? Las bases de datos tienen un motor que gestiona la utilización de la base de datos. En el caso de la planilla electrónica, ¿qué es el motor de base de datos? Habíamos quedado que la planilla puede ser una base de datos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si
para usar las bases de datos, yo necesito un motor de base de datos, un dispositivo que accede a la base de datos y me presenta convenientemente los datos. En el caso de la planilla electrónica, ¿qué es el motor de base de datos? ¿Quién es el motor de base de datos? ¿Qué sistema? ¿Y quién me da? ¿Quién me la da? ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama? ¿Y software? ¿Qué software es? ¿Cómo? ¿En qué programa? Fuerte. ¿Cómo? Un gestor de base de datos, un DBMS, es, como dice ahí, un conjunto de programas, puede ser uno o más de uno, que permite crear y usar una base de datos. Entonces, en el caso de una planilla electrónica, por ejemplo, la planilla en que tengo mis días y horas de clase, en ese caso, ¿quién sería el motor de base de datos? Qué linda pregunta de revisión. Excel. Bien, ¿quién dijo? Bien, claro, es el programa con el cual estoy accediendo a la base de datos. En este caso concreto, Excel o Calc. Muy bien. Muy bien. Entonces, un sistema integrado de gestión. Chao. Sé que no le gustó. Un sistema integrado de gestión trabaja con una base de datos única. Parte de la definición de lo que es un sistema integrado de gestión es que trabaja con una base de datos única. ¿A qué se refiere con base de datos única? Porque vos podés tener, podés tener diferentes conceptos de base de datos. Podés tener una base de datos de clientes, una base de datos de proveedores, la base de datos de contabilidad, la base de datos de ventas. Digo, ¿a qué se refiere con base única? Muy bien. Yo puedo tener en la organización diferentes bases de datos, sí. Eso es válido, sí. Pero para que un sistema esté integrado, para que cuando yo hago una venta se refleje la contabilidad y el stock y demás, necesito que las diferentes tablas que manejo en la base de datos estén en una sola base de datos. Tengo una base de datos con los datos de mi organización. Ahora esto se complica porque que los datos estén en una sola base de datos no implica que estén en un solo lugar físico. Porque yo puedo tener base de datos distribuida. ¿Sí? Puede estar la misma base de datos repartida en diferentes computadoras en el mismo lugar o en distintos lugares físicos. Incluso puedo tener mi base de datos en la nube. ¿Qué quiere decir que mis datos están en la nube? Cuando hablamos de cloud computing, voy a salir un poquito de acá, pero es parte importante que lo sepan, más que hoy en día es muy difundido. Es como en un servidor que no está en la empresa. Por ejemplo, puede ser que esté en internet, no está en los servidores, yo que sé, de Google. No está en el sistema mismo, sino que lo toma de internet. ¿Cómo que estuviera en el EVA? Ahí va. Una especie de servidor y vos está propia en la propia Que computadora. esté en la nube quiere decir que yo accedo a la base de datos a través de internet. Que no sé en qué lugar físico está la base de datos, en qué lugar físico está la información. Nosotros accedemos a EVA y nadie de nosotros sabe dónde está EVA físicamente. ¿Sí? Físicamente está en un servidor, en una computadora, en una torre, ¿sí? Que está en algún lugar. Y no nos importa dónde está.
desde cualquier lugar de donde estemos, en el país, fuera del país, en la capital, en el interior, en la medida en que tengamos conectividad, podemos acceder a la información. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es trabajar en la nube. Que no es lo mismo que estar en la nube. ¿Sí? Un término muy importante y que no siempre es entendido correctamente es el término de interoperabilidad. Interoperabilidad, I-O. ¿Sí? Y es un término de uso reciente, moderno. Es la habilidad de los sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones y de los procesos de negocio que ellas soportan de intercambiar datos y posibilitar compartir información y conocimiento. La interoperabilidad es distinto a base de datos única. En la base de datos única yo tengo lógicamente todos los datos juntos y físicamente están en una base de datos que puede estar distribuida o no, que puede estar local o en la nube, etc. Y en la interoperabilidad lo que tengo son diferentes sistemas de información hechos en diferentes lenguajes, en diferentes plataformas, en diferentes momentos a lo largo del tiempo, capaces de dialogar entre sí. ¿Se entiende? Si no entienden, pregunto. ¿Sí? ¿Me explico? Los web services tienen una serie de protocolos muy específicos para asegurar la publicación y el consumo en un contorno seguro. ¿Y qué es seguro? Seguro quiere decir de que está disponible cuando se necesita. Seguro quiere decir que acceden solamente los que tienen que acceder. Y seguro quiere decir de que no hay alteración accidental o intencional entre medios. La interoperabilidad semántica quiere decir de que cuando yo digo dame tal cosa, quien le da tal cosa entiende la cosa de la misma manera. ¿Sí? Si, por ejemplo, lo que quiero es pasar el número de documento, sabemos que el número de documento es la cédula y no que el número de documento es otro número cualquiera. ¿Sí? Semántica es que estamos hablando de lo mismo y nos estamos entendiendo con respecto a lo que hablamos. Algo que no es nada sencillo. En muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, no todos utilizan la misma nomenclatura para decir lo mismo, ¿sí? Y no todos entienden a qué nos estamos refiriendo. La organizacional tiene que ver con que la organización esté preparada para proveer la información y para consumirla si corresponde. Y la de gobernanza es asegurar que todo esto funcione como tiene que funcionar. ¿Qué ejemplos de interoperabilidad piensan ustedes o se les ocurre a ustedes? Puede ser que no se les ocurra ninguno.
La interoperabilidad la tenemos día a día. Por ejemplo, con mail se sincroniza cosas con Facebook, o sea, así. O sea, toman datos de otras webs, de otras páginas y usarlos. La sincronización entre redes sociales y correos. No es exactamente. Digo, vale el planteo, pero no es la idea de interoperabilidad. La interoperabilidad resuelve el problema de duplicación de datos, o sea, los datos no están más de una vez, están solo una vez. La interoperabilidad se da entre sistemas, como dije, hechos en lenguajes distintos, que trabajan en plataformas distintas y que necesitan compartir datos. Entonces trabajan, por ejemplo, con bases de datos diferentes. Entonces no puedo pasar la información de un sistema a otro sin algún paso intermedio. Entonces la idea es que si yo tengo un sistema de producción y un sistema de stock que son diferentes y quiero que el stock se me actualice de acuerdo a la producción, necesito que producción y stock dialoguen y tengan de alguna manera una estantería que viene a ser el área de publicación y consumir, donde producción le dice, mirá, tengo 200 unidades más de tal producto, y el stock se entera de eso y lo actualiza. En el área pública tenemos que organismos como la DGI, el BPS, el BIDE, el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, etc., ¿sí? Interoperan, ¿sí? Comparten y consumen datos. Por ejemplo, un proyecto que es parte del gobierno electrónico es que la Dirección Nacional de Identificación Civil publique los datos de los ciudadanos y que los demás organismos consuman esa información. Entonces eso nos evitaría de tener que estar cada vez con las fotocopias, ¿sí? De la cédula presentándola en todos los lugares. ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿Sí o no? Entonces uno va simplemente, dice quien dice que es. Incluso tenemos que llegar a la etapa en la cual ni siquiera tengamos que presentar el documento. Y entonces vayamos al organismo que vayamos, sea la universidad, sea donde sea, decimos nosotros somos fulano de tal, el sistema pide algún otro dato de comprobación y ya automáticamente tiene la información de cada uno de nosotros ya cargada en el formulario propio. Y esa información no se duplica, simplemente se carga de la fuente original. Bien, eso es interoperabilidad. ¿Alguna duda? Bueno, sigamos con lo que es soluciones integradas de gestión. La integración de los sistemas integrados de gestión son módulos de uso más frecuente en las organizaciones, ¿sí? Es decir, no se integran todos los módulos, sino aquellos que son de uso más frecuente. Contabilidad, ventas, stock, recursos humanos, marketing, etc. Por sí se entiende un conjunto muy amplio de sistemas informáticos que no se limita a CIGRP, que se ve en este curso, por razones prácticas. Por ejemplo, sistemas integrados de gestión también son los workflows, los CRM, que son programas utilizados para principalmente marketing. El caso de expedientes electrónicos es un típico caso de sistema integrado de gestión. Y los BPMS que nosotros vimos, ¿se acuerdan? ¿Alguien no se acuerda?
Los BPMS, ¿sí?, son sistemas integrados de gestión porque integran los procesos de negocio en la organización. Y los procesos de negocio, en la mayoría de los casos, están constituidos por sistemas de información. Entonces, acá les surge a ustedes, o les debería surgir a ustedes, la pregunta de qué diferencia hay o qué similitud hay entre BPMS y SIG-RP. ¿Sí? Entonces, lo primero a aclarar es que son muy diferentes. ¿Por qué son muy diferentes? Porque atienden a enfoques diferentes de la organización. Y no es que se diferencien por costo o por tiempo de puesta en marcha. ¿Sí? Si ustedes tengan cuidado, hoy en día tenemos todo en Internet. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ¿para qué vamos a estudiar si tenemos todo en Internet? Entonces busco en Internet BPMS, SIG-RP y voy a encontrar toda la información que necesito saber. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, pero tenemos que tener nuestro juicio crítico. Entonces, en muchos casos van a decir que los BPMS son más caros que los SIG-RP o al revés. O van a encontrar de que un BPMS se lleva 2 años de instalación y un RP lleva solamente 1 año de instalación. O sea, van a encontrar de todo. Entonces, por eso viene la aclaración. La diferenciación no es por costo ni es por tiempo. Eso no es lo que caracteriza la diferencia entre un SIG-RP y un BPMS. El SIG-RP es la solución cuando en la organización se busca resolver el manejo de los datos en forma integral. ¿Sí? No me interesa estudiar el flujo de los procesos de negocio dentro de la organización. Quiero tener todo resuelto de una. Y en general mi organización es relativamente sencilla. ¿Ves? Generalmente clásica. Si es una empresa comercial, si es una empresa del área de salud, del área financiera, existen SIG-RP específicos a cada una de estas áreas. Y BPMS es para organizaciones orientadas a procesos de negocio. Son 2 enfoques diferentes. No es que uno es mejor que otro, son diferentes. La elección de una u otra solución depende de la complejidad de los procesos de la organización y su cultura. ¿Está claro? Entonces, ese es el motivo por el cual en el curso tuvimos una introducción a BPMS y vamos a tener una introducción a SIG-RP. Sí. Poder usarlo y usar los dos, entonces uno compara una cosa y otra otra. Va bien que no. Entonces, ¿por qué son, o sea, por qué unos se podrían decir que son distintos? Porque una cosa, como que una cosa sirve para una y la otra se enfoca en otra cosa y no se puede complementar los dos. Lo veo difícil, porque en el caso del SIG-RP a mí no me interesa analizar los procesos de negocio. No entro en los procesos de negocio. Tengo todo como una gran bolsa. Y en el caso del BPMS sí, lo que voy a analizar es proceso de negocio a proceso de negocio y después lo voy integrando. Claro, lo veo por separado, una empresa puede tener las cosas. O sea, para el tema del manejo de datos, tener un sistema entero de gestión y para el proceso de negocio, buscar el internet. O el sistema es uno solo. Pero los procesos de negocio es parte del negocio, entonces Claro, pero vos integrás los procesos de una forma y después manejás los datos de forma separada. O sea, todos los procesos integrados a su manera, pautados y manejar los datos con SIG-RP. ¿Cuál hay que elegir uno? Esa es la verdad. Es uno. para mí es uno u otro. Yo puedo tener de repente un BPMS donde hay una parte del proceso de negocio, digo, la contabilidad es una resultante. No lo veo. Digo, hay muchas situaciones donde la decisión no es trivial. Me oriento hacia SIG-RP o me oriento a BPMS. Y tiene que ver
con la cultura de la organización, con qué tipo de procesos maneja, y tiene que ver también, digamos, cuál es una de las fortalezas de BPMS. La flexibilidad. O sea, yo tengo modelados los procesos y si tengo que hacer algún cambio, lo puedo hacer con razonable agilidad. Eso no lo tengo en un SIG-RP. Entonces, si yo tengo un área, un giro en el cual los cambios que preveo son relativamente violentos, de repente me conviene un BPMS y no un SIG-RP. ¿Sí? Digo, no es fácil. No es fácil decir, bueno, en mi organización y con la cultura que tengo y con el entorno, el área de negocio en que estoy, la solución es SIG-RP, la solución es BPMS o la solución no es ninguno de los dos. Sigo como estoy hasta ahora. Lo que sí está claro es que sea el giro de actividad que sea, necesito registrar los datos. Necesito tener un registro de actividad para manejar tanto en la parte operativa como en la parte de toma de decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Y en la contabilidad nosotros tenemos un conjunto de libros típicos, ¿sí?, que son el resultado del funcionamiento de la organización. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Voy a apurar un poquito porque si no, no terminamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un conjunto, vamos a tener un amplio conjunto de comprobantes diferentes en cada una de las áreas de la organización. En productos y servicios, compra de productos y servicios, vamos a tener nota de pedido, remito, nota de débito, nota de crédito, factura de proveedor, etc. ¿Sí? En contratación de personal, tenemos los contratos de trabajo, los recibos de pago de sueldos, etc. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es un paquete contable? Es un paquete en el cual entran los comprobantes y como resultado salen los informes. ¿Sí? Entonces, un paquete contable no es otra cosa que un software, un programa o conjunto de programas que está integrado al manejo de los datos del resto de las áreas de organización, sin duplicación de registración, o sea, hacemos una sola vez el ingreso de datos, útil al momento, lo histórico, no hace mucho tiempo atrás. La parte contable era histórica, ¿sí? Era común encontrarse con empresas que llevaban la contabilidad con 6 meses de atraso, ¿sí? Para no decirles, no, en la parte contable tenemos un año de atraso, todavía no cerramos el ejercicio 2011. Estamos en el 2013 y estamos por cerrar el 2011. Eso no hace tantos años atrás no era tan extraño. Y como le dije al comienzo, 6 meses de atraso en la contabilidad era algo aceptable. Hoy en día prácticamente llevamos la contabilidad al día. Por necesidad propia, porque usamos la información contable también para la toma de decisiones, por requerimientos legales, ¿sí? Antes, ¿sí?, los informes, los balances a la DGI se entregaban cuando se quería y cuando se podía, y hoy en día tenemos fechas límites. Y el paquete contable es fuente para la toma de decisiones. Muy bien, nos estamos demorando un poquito. Un sistema integrado de gestión, un SIG-RP, es un software de aplicación específico compuesto de varios módulos que operan coordinados, tales como ventas, stock, compras, sueldos, fondos, activos fijos, presupuesto, contabilidad, recursos humanos, etc. ¿Sí?
tengan claro las definiciones de aspectos básicos. ¿Es un software? ¿Qué es un software? ¿Qué es uso específico? ¿Sí? Eso se lo dejo como deber. Las transacciones, tales como ventas, compras, emisión de cheques, etc., se procesan en los respectivos módulos y a través de un procesamiento automático se integran los asientos respectivos al módulo de contabilidad y se reflejan en los restantes módulos según corresponde. Un sistema integrado de gestión es esto que dice acá. ¿Sí? Es integrado porque al hacer una transacción en un módulo, automáticamente las operaciones que involucran a otros módulos se reflejan en forma automática. Si yo hago una venta, eso automáticamente me lo reduce del stock y automáticamente genera los asientos contables correspondientes. ¿Sí? ¿Está claro? En una empresa cualquiera, ¿necesito tener un SIG-RP? Si no tengo un SIG-RP, ¿cómo tengo que trabajar? ¿O cómo puedo trabajar? En un sistema en el cual no tengo un SIG-RP, las transacciones registradas en un sistema las tengo que registrar también o transferir a los demás sistemas. ¿Sí? Entonces voy a tener tareas intermedias, que pueden ser repetición de ingreso de datos, lo cual no es deseable, y otra forma que tengo, ¿cuál es? ¿Qué otra forma tengo de pasar los datos? Por ejemplo, de ventas al stock. Grabo un archivo con las ventas y ese archivo lo lee el sistema de stock para actualizar el stock. No tengo ingreso repetido. El ingreso lo hago una sola vez. Tengo un archivo intermedio con el cual me manejo. ¿Está claro? ¿Sí? También hay sistemas contables que aceptan archivos de entrada para actualizar su información contable. ¿Cuántos diferentes sistemas de integración, sistemas integrados de gestión, ERP, existen comercialmente en plazo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos se les ocurre? Tienen una cifra. Así como podemos tener tal vez varias decenas de diferentes sistemas contables ampliamente difundidos en nuestro país, también tenemos algunas decenas de diferentes SIG-RP. ¿Sí? O sea, no es un programa único, no son todos iguales. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, les presento el K2B. ¿Sí? El K2B es de Artech. Ese es un SIG-RP. Lo tienen el frigorífico Carrasco, la Dirección General Impositiva, la Comisión Técnica de Salto Grande y supuestamente también la Universidad de la República. Acá tiene otro CRM, otro SIG-RP, un CRM. ¿Se acuerdan que CRM entran dentro de lo que son SIG-RP? Acá tienen otro. Agarrenlos cualesquiera, no hay ninguna preferencia, simplemente para mostrarles de que la lista es amplia. Y seleccioné este porque muestran
que tiene 3 tipos de RP. El para gran empresa, para mediana empresa y para pyme. ¿Sí? Y según para qué tipo de organización es, tiene o no diferentes módulos. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces es importante ubicar el producto apropiado a la organización y que tenga los módulos que necesito. Que necesito o que puedo llegar a necesitar. Por ejemplo, este tiene para el área agropecuaria, cubre las necesidades, para el área educativa también. ¿Sí? Hay CIGRP que son para la salud, CIGRP que son para el área financiera, etc. Acá tenemos otro que es el Open Bravo. El Open Bravo fue uno de los que consideramos a la hora de elegir el que hemos elegido. Lo quedamos con el otro, que es el OpenRP. Nosotros vamos a ver OpenRP, pero podríamos haber visto el Open Bravo o podríamos haber visto algún otro producto. ¿Sí? No hay ninguna... Los motivos por los cuales elegimos OpenRP se los voy a plantear más adelante. Un CIGRP muy difundido, tal vez el líder, es SAP. SAP fue, entre otras cosas, el primer CIGRP que surgió. Es una empresa alemana y está difundida en todo el mundo. Si preguntan por ahí, se va a caracterizar por ser de alto costo. Pero es de alto costo porque es terriblemente potente. Otra empresa es Oracle. Oracle empezó a dedicarse a base de datos. Es el motor de base de datos Oracle, es tal vez el más conocido de los motores de base privativos, o sea, con costo, con licencia. Otro motor de base de datos privativo que ustedes conocen, ¿cuál es? Tienen otro nombre, de motor de base de datos. SQL Server, ¿sí? De Microsoft. ¿Les suena? ¿Lo han oído nombrar? SQL Server de Microsoft, que es para pequeño y mediano porte, y Oracle es para mediano y gran porte. Y Oracle también se dedica a la parte de CIGRP, y Oracle también es hoy por hoy el dueño de lo que era el OpenOffice. Compró el OpenOffice. Por eso surgió el LibreOffice. Bien, el CIGRP, OpenRP, que es el que ustedes van a practicar, es el que presento ahí la imagen de arranque. Es una aplicación web. Aplicación web quiere decir que trabaja con un navegador de Internet. ¿Qué navegadores de Internet conocen? Tenemos el Google Chrome, Internet Explorer, y de Mozilla tenemos el Firefox. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una aplicación web? Quiere decir que para poder trabajar necesita un navegador, y el estilo de trabajo es como si estuviera navegando. Trabaja con una base de datos que es PostgreSQL,
y requiere usuario y contraseña. En lo que ustedes van a estar trabajando, la clave de usuario es admin y la contraseña es admin. Con admin trabajan y prueban todo lo que una cosa interesante que tiene OpenRP, al menos de su versión 7, tal vez lo tenga desde antes, pero la 7 lo trae, que incluye mensajería. O sea, tiene todo un sistema de correo interno que es interesante, porque esa mensajería interna puede ser usada como un correo dentro de la organización, dentro de los usuarios que están trabajando con SIG-RP y OpenRP, ¿sí? Y además de cada transacción que hace, genera mensajes. Entonces, de alguna manera, esos mensajes sirven como una bitácora, como una guía paso a paso de qué fue lo que se hizo. Inventaron cuál empresa, qué sé yo cuánto, bueno. Y el sitio oficial está en construcción. O sea, el ir a un sitio oficial es una muy buena señal, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el sitio oficial de OpenRP está en inglés y hay por ahí una opción que les permite pasar a español. ¿Está? Es openrp.com, www.openrp.com. Esto es la parte de abajo de la pantalla. Y bueno, por supuesto, como toda empresa, presenta sus ventajas y todo está bárbaro, todo está divino. Y hay algo que hay que tener cuidado, y es que acá dice, pruébelo por 15 días gratis. OpenRP es gratis. Entonces, ¿dónde viene lo gratis? Lo que no es gratis. ¿Me explico? OpenRP no tiene costo. OpenRP no tiene costo. Y sin embargo acá nos dice algo que pruébelo por 15 días libre. Y es que el software libre en general el software libre no tiene costo. No necesariamente software libre gratis, en general no tiene costo. Pero esto, lo que sí suele ocurrir con software libre es que se cobra servicio, se cobra apoyo, no el programa, sino orientación en su uso o la aclaración de dudas. Entonces, ahora yo tengo otra lámina más adelante. Lo que acá está diciéndoles es que la versión con soporte es libre por 15 días y después tiene un soporte mensual por $33. Si lo quiere. ¿Sí? ¿Dudas? Esta es la dirección, ahí arriba la tiene launchpad.net. Aquí es donde residen en cada una de esas líneas las diferentes partes del código fuente del sistema. Si ustedes quieren conocer el código fuente, cómo está escrito OpenRP, aquí tienen todas las partes accesibles. ¿Sí? Este es otro sitio que es para los proyectos abiertos de software libre, donde en este caso concreto están los componentes de OpenRP. OpenRP está traducido a no sé cuántos idiomas y hay colaboradores para las diferentes traducciones. Y para Uruguay, ahí tenemos una referencia, está el señor Marcelo Zunino, que ha estado trabajando
para la versión uruguaya. Eso es, cualquiera de ustedes se puede ofrecer a colaborar, es libre. Bien. Incidentes. ¿Qué es un incidente? ¿Qué es un incidente? Así como cuando nosotros leemos un texto y hacemos una lectura científica del texto, nos surgen dudas. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dije al principio de clase? Cuando estamos usando un software, suelen ocurrir dudas, problemas, dificultades, cosas que no se entienden. Entonces, los sistemas suelen tener, lo tiene Microsoft también para su Windows, para su Office, sistemas de atención de los incidentes, donde uno reporta, informa el problema que hay, ese problema es analizado y es devuelto. Es una especie como de foros, como los foros de Leva que ustedes conocen, parecidos. ¿Sí? Entonces, es interesante saber que para OpenRP hay un sistema de gestión de incidentes y uno puede consultarlo. No está puesta la página ahí. No está puesta la página. Pero bueno, buscan por incidentes en OpenRP, les va a aparecer. Y entonces hay preguntas que están hechas en español, preguntas que están hechas en inglés, y uno puede rastrear y ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay una duda del uso de módulos de factura electrónica. ¿Sí? Problemas con el OpenRP, la versión 7 de avisos. ¿Qué pasa con el OpenRP México? Acá, etcétera. Digo, puse cuando hice la consulta había como más de 100 preguntas atendidas del español. ¿Sí? Acá yo seleccioné las preguntas abiertas, las preguntas que fueron contestadas y las preguntas resueltas, no las que fueron expiradas o que son impares. Una parte importante del OpenRP es la página española. OpenRP en España parece que está bastante fuerte, porque además hay un montón de empresas privadas que están apoyando el uso de OpenRP. ¿Por qué empresas privadas apoyan el uso de un software libre? Porque lo que ofrecen es el apoyo de consultoría, el asesoramiento y la orientación en el uso, en la configuración y demás del producto. Ese es el negocio. Cuando ustedes van a la página principal de OpenRP y van a las descargas, se les va a presentar esta página que dice Windows, Debian Ubuntu y fuentes. Debian Ubuntu es para sistemas operativos Linux, ¿sí? Y Windows es para sistemas operativos de Windows. Y lo que decía de la versión de 15 días es porque OpenRP se ofrece en dos versiones, versión comunidad y versión empresarial. La versión comunidad es sin costo y no tienen apoyo ninguno, o sea, no tienen a quién consultar salvo en el sistema de incidentes. ¿Sí? Que ahí largan la consulta y tendrán la respuesta cuando corresponde. En la empresarial, la Enterprise, ese tiene costo y tiene soporte. O sea, si usted tiene la duda, enseguida hay la respuesta telefónica o por correo. ¿Sí? Y lo que están pagando no es el programa, sino que es el apoyo al uso del programa.
apoyo en el uso del programa es que si desaparece algo como esto, o sea, que el programa cancela por un error, tiene que tratar de resolverlo por cuenta propia. ¿Sí? O sea, acá hay un motivo por el cual no sé por qué, pero digo, se cayó el sistema. O sea, les presento esto porque ocurre, puede ocurrir. Muy probablemente esto ocurra por un error en la instalación, por un uso inapropiado, una parametrización equivocada, etc. ¿Sí? Que si yo tengo soporte, seguramente queda resuelto. Es interesante que hay una página ahí que se llama nightly.openrp.com, en la cual aparecen las versiones últimas y supuestamente todas las noches lo actualizan. Quiere decir que el programa es, si encuentran detalles, los van corrigiendo y van apareciendo acá las últimas versiones. ¿Sí? O sea que es un programa sumamente dinámico. Como dato de interés, OpenRP es una empresa belga, surgió en Bélgica, ¿sí? Y tiene cerca de 180 empleados, o por ahí anda, en la sede central, y dice que está distribuido en más de 70 países. Como hoy estamos en un mundo globalizado, el hecho de que sea una empresa belga importa muy poco. En realidad, no se confundan con que piensen que es una empresa uruguaya o española, porque la empresa se llama OpenRP SA. No sé qué quiere decir SA. Pero SA es en belga. Y decir en belga está mal, porque en Bélgica hay, creo que dos lenguajes, dos idiomas oficiales. Y OpenRP también está en Facebook, otro dato interesante de referencia, y precisamente el mes que viene hay un evento anual, ¿sí? En el cual aparecen todas las novedades de OpenRP, aparecen más de 120 conferencias, 30 talleres, etc. No me acuerdo dónde es que se hace, no se hace. Bien, la arquitectura de OpenRP es cliente-servidor independientes, o sea, hay un cliente y hay un servidor y hay un diálogo entre ellos. El servidor tiene la lógica del negocio, conecta con la base de datos y el cliente hace la carga de datos y la interacción con el usuario. Usa un servidor Python, es un lenguaje de programación. El cliente está en Python y en XML. XML es una versión avanzada de HTML, o sea, con lo que se codifican las páginas de internet. La base de datos es PostgreSQL. Está provisto como un servicio, o sea, hay un servidor que lo tiene OpenRP, que hace, hay un servidor central. La presentación es web, ¿sí? Porque utiliza un servidor HTTP más un navegador. Se hace la instalación de módulos a requerimiento, tiene como cerca de 200 módulos y nosotros vamos a trabajar con 4 solamente. Requiere conectividad continua. Uno de los problemas, atención, es que para trabajar tiene que tener conexión a internet. Y localmente en la computadora instala el programa, instala el motor de base de datos e instala otras cositas. ¿Sí? Y todo eso tiene que engancharse entre sí. Entonces el mensaje de error que ustedes vieron puede ser porque no todas las partes se enganchan debidamente. Supuestamente trabaja supuestamente no. Lo que ustedes van a bajar para la práctica, instala todo y engancha todo sin problema. Si todo va bien, si algo no va bien, no funciona.
Algunos datos de la práctica, porque ya estamos cerca de las 11, que vale la pena reiterar. Que la práctica hoy es jueves, el sábado pueden arrancar con la práctica. La idea es que tengan 2 fines de semana íntegros para practicar. Recuerden que las 48 horas previas a la entrega no tiene soporte y eso es el tercer sábado y domingo. Practicar con la instalación y la utilización de un software de nivel empresarial. Si acá no estamos por un software chiquito, sino que es un software de empresa. Superar la dificultad de instalación, comprensión y utilización de un software. Eso es muy bueno. Iniciarse en el conocimiento práctico de un IGRP. O sea, lo que queremos es que empiecen a familiarizarse. Y tienen la posibilidad de seguir aprendiendo por cuenta de ustedes, porque no tiene fecha de expiración. Esto no es como en otros productos, que ustedes tienen un software para probarlo por 15 días, por 30 días, o como hemos hecho en la materia del Plan 90, que teníamos por 6 meses o por un año arreglado con el proveedor, ¿sí? Con paquetes contables. O sea, esto una vez que lo tiene instalado, no tiene fecha de límite, ¿sí? Y eso creo que es muy bueno. La instalación del programa OpenRP en una computadora implica que se cargan los programas Postgre y Python, ya lo dije. También se carga la base de datos de prueba para la cual se trabajará y se cargan los módulos de ventas, compras, contabilidad, etcétera, que es código del programa en XML. Y para la instalación y para la operación de OpenRP se requiere conexión a internet. Correcto, ¿sí? Bien, de lo que hemos podido probar, funciona la 6 balitas. O sea que con la computadora del Plan Ceibal, las que vienen con Windows XP y utilizan el procesador Atom, que es un procesador bastante débil, con tan solo 1 GB de RAM funciona. Y también lo probamos que funciona en Windows XP y en Windows 7. ¿Sí? En Windows 8 no funciona. Pero no funciona por el OpenRP, no funciona porque el gestor de base de datos, el motor gestor de base de datos, que es el PostgreSQL, tiene un problema de incompatibilidad con Windows 8 que lo están por resolver. ¿Sí? ¿Se entiende? Y antes de terminar, es importante, hablamos de Open, de software abierto, ¿sí? De software libre. ¿Tienen claro ustedes lo que es software libre? Software libre es el software que cumple con 4 garantías. Garantías de usarlo como yo quiera, de distribuirlo, o sea, de pasarlo a terceros, de conocer cómo está hecho, o sea, de tener acceso al código fuente y poder estudiarlo, y eventualmente, si yo quisiera, poder modificarlo. Entonces, OpenRP es software libre, porque lo puedo utilizar sin condicionamientos, puedo distribuirlo, no puedo cobrar por la distribución, puedo saber cómo está hecho y si quisiera puedo modificar. Bien, un par de aclaraciones y vamos a tener que usar una clase más, vamos a ver. La instalación, el manejo y la explotación del software tipo RP es de alta complejidad. No estamos usando un programa de planilla electrónica, no estamos usando un procesador de texto, ¿sí? Es un sistema de información de complejidad media y alta. Hay componentes independientes del sistema operativo que se instalan en la computadora, interactúan entre sí y comparten en Internet, y se requieren conocimientos teóricos y prácticos de contabilidad y las demás áreas que se procesan, casos de ventas, casos de marketing, ¿sí? Recursos humanos. La instalación y la utilización de un programa de estas características en una empresa suelen requerir los servicios de asesoría de una empresa consultora o de un profesional informático. O sea, esto no es un software que a nivel de empresa nos vayamos a hacer los campeones
lo ponemos y listo. ¿Sí? Si vamos a usarlo en serio, tenemos que contar con soporte. ¿Está claro? Lo digo, con los datos de la empresa no se juega. ¿Sí? Ustedes pueden pelotear, practicar, pero digamos, el tema es que cuando están manejando datos en serio, no puede ocurrir que deje de funcionar y dice, bueno, muy bien, ahora esperaremos una semana para seguir trabajando. ¿Sí? Si es el tiempo que me da la respuesta. ¿Se entiende? Eso es importante tenerlo claro. Una cosa es, si yo tengo un juego, o estoy haciendo práctica, y otra cosa es el mundo real. Y hay una aclaración que es importante, y es que nosotros, la unidad académica Sistemas, no tenemos ningún tipo de vínculo de ninguna clase con OpenRP ni con ninguna empresa proveedora. Es una aclaración que vale la pena. O sea, simplemente lo seleccionamos porque pensamos que desde el punto de vista didáctico es apropiado, porque es software libre que se puede instalar en cualquier computadora y lo pueden usar por el tiempo que quieran. Entonces, su único vínculo que tenemos nosotros es la elección de un producto mundialmente conocido que está en español, esa es una ventaja importante, que tiene un plan de cuentas compatible con la norma vigente, elemental, y que puede ser utilizado por nosotros. Bien, acá empezaríamos con la parte de SIG-RP y la parte contable, que esto, o sea que todos los subsistemas de la empresa van a alimentar la contabilidad. Esto es elemental. Y que en una empresa lo que tenemos es, en general, una cantidad importante de subsistemas o sistemas que se vinculan entre sí. O sea, ningún sistema de la empresa es aislado. No tiene sentido que esté aislado. Si tengo un sistema es porque lo necesito, y si lo necesito es porque forma parte de la organización. E intercambia datos con los demás sistemas.